Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a La Verdad Oculta, un espacio donde exploraremos los rincones más oscuros de la realidad. El día de hoy me está acompañando Steffi Guerra y Andrés Dalman. Mucho gusto, compañeros. El día de hoy vamos a contarles la historia muy perturbadora que ocurrió desde 1945 a 1964. Es la terrible historia de las Poquianchis. Estas Poquianchis son 4 hermanas que vivieron en la Ciudad de México. La primera, la mayor, se llamaba Delfina. Ella vivió desde 1913 al 68. De ahí estuvo María del Carmen, María Luisa y María de Jesús. Estas fueron 3 hermanas que tuvieron una infancia bastante complicada. Su madre era una fanática religiosa. Su padre era una persona muy grosera, muy salvaje. Él se dedicaba era como el alguacil del pueblo. Y lo que él hacía es ejecutar a las personas que cometían algún crimen, y llevaba a sus hijas para que vean los homicidios, para que vean cómo mataba, cómo sentenciaba a las personas. Desde muy pequeñas tenían la costumbre de estar viendo violencia constantemente en las Poquianchis. Hacía ejecuciones extrajudiciales. Exactamente, o sea, era como, él era alguacil, él robó algo y todo, le mataban. El papá era un alguacil y se dedicaba a lo que son las ejecuciones del pueblo. Y le gustaba que sus hijas formen parte de este proceso, le gustaba que vean lo que él hacía. Pero era un papá bastante déspota. En una ocasión a una de sus hijas, cuando se escapa con su novio para casarse y tener una relación, él va a tomarla prisionera y la mete presa por 14 meses. Mientras ella está presa, él comete un homicidio injustificado, le dispara a una persona por traición y él se fuga. ¿Por traición o a traición? A traición. A traición. ¿Ya? Es decir, está escapando y le dispara unos disparos. Pero como no era un asesinato, o sea, no tenía que matar a esa persona y era más para solucionar problemas suyos, él decide escapar. Ya. Pero se olvida a su hija en la cárcel. Claro, ya no podía decir, ay, no, es que yo estaba arrestándole y se resistió y todo mal y le disparé. No, o sea, fue como cuestión peligro, le mató y tuvo que escapar. Se olvida a su hija en la cárcel. Ya ella o su familia no tenían los recursos para realizar el pago, y como la familia ya quedó marcada porque el papá cometió un crimen, ellas deciden cambiarse el apellido y todo ese proceso para que su hermana pueda salir de la cárcel. Se casa con un hombre que le llevaba 50 años. Ya. A la chica, y era descrito como una persona gorda y fea. Accede a casarse con él para que le libere de la cárcel. Para que le den el permiso por casarse. No, para que le libere, o sea, para que pague su fianza y pueda salir. ¿Ya? O sea, ella dice, bueno, ya me caso contigo ya. Y me sacas de la cárcel, ya de una, le dice, ya toma, le paga y sale de la cárcel. No dura mucho la relación. Las hermanas en ese momento se encuentran trabajando en una fábrica textil, apenas si tienen para vivir, cuando entre ellas conocen a un apodado El Gato, con el que ponen un bar. Antes de un bar es una tienda de licores, pero El Gato se toma todo, o sea, la ganancia, se bebe la ganancia y se vuelve una pérdida, ¿ya? Y la hermana mayor decide de alejarse de esta persona y se pone en su primer local de prostitución. Ya. La hermana mayor empieza a atender, es relativamente normal, no tiene nada extraño todavía, pero la hermana menor conoce a varias personas que se envuelven en medio, entre ellas a una madame que tenía mucho pecho, se caracterizaba por ser una madame muy pechugona, quien le enseña cómo es la movida para que funcione, y decide poner una sucursal adicional como una franquicia en la ciudad de León. Se va con todas sus hermanas para que 2 administren, otras 2 den la comida y ayuden, o sea, se vuelve un negocio familiar. Pero ahí es donde empiezan a hacer las cosas terribles. Ya, primero, como dato de color, el apodo de Poquianchis se debe a que el local que ellas alquilaban era de un oculista, el cual tenía de apodo el Poquianchis, que viene a ser un término que se refiere a como que damos poca cantidad o poco, pero de una manera despectiva. Es decir, como me has dado Poquianchis comida o me has dado Poquianchis cosas, ¿ya? Y de ahí es que toman ellas ese nombre, porque en realidad su burdel se llamó Jalisco de Noche. ¿Ya? Para que Jalisco de Noche se vuelva rentable, ellas empiezan a todas sus empleadas a cobrarles, o sea, si tú necesitas jabón, tú necesitas comida, ropa, te cobro. Es decir, tú haces tus servicios y yo te dibujo una raya, y con esa raya tú vas y compras, como una tienda de raya más o menos de la época de la feudal. Claro, eso es un mecanismo muy típico en los bordeles. Otras suele ser que les dan, o sea, ellas no les dejan tocar el dinero de verdad.
y les van dando dinero de monopolio, que luego ellas pueden cambiar por eso mismo, por jabón, por toallas, por paños, por las cosas que necesitan, por condones, y su dinero lo retienen. Entonces, cuando generalmente es para explotarlos, ¿no? Cuando se quieren ir, no les dan el dinero, les obligan a quedarse trabajando. Exactamente. Para que el negocio se vuelva rentable, las poquianches deciden empezar a secuestrar o comprar niñas, porque van desde los 12 años hasta los 15 años las que trabajaban con ellas. O sea, varios colaboradores de ellas, varios hombres, choferes, guardaespaldas, que les ayudaban a conseguir este tipo de mujeres. Iban a un pueblo, si para mala suerte la niña se encontraba sola, era raptada y se la llevaban al burdel. Si es que encontraban con sus padres, la compraban o le ofrecían, no, le vamos a dar de trabajo como empleada doméstica o va a trabajar en este lugar o cual lugar. Pero en realidad todo era mentira para llevarles al burdel. Cuando las niñas llegaban al burdel, lo primero que hacían era desnudarles para ver si tenían, como decían ellas, suficiente carne para que puedan trabajar. El mismo día que pasaban esa prueba, eran violadas por todas las personas que trabajaban con las poquianchis para que aprendan cómo era el negocio. Aquellas que lloraban o se sentían mal, les daban una paliza para que ellas se vayan acostumbrando a lo que tenían que hacer. Tenían que hacer caso a lo que sea que les ofrezca el cliente. Imagínate, y si el no lo impacto hacían, psicológico que tienen esas niñas de entrada, ¿no? Sí, muchísimo. Yo he visto, o sea, me interesa el tema, tengo canciones acerca del tema, y poemas y una serie de cosas. Y, por ejemplo, he escuchado un testimonio muy similar de una chica rumana que es militante por los derechos de las trabajadoras sexuales en Europa. Y en Rumanía se da eso, ¿no? Que los países de Europa del Este generalmente cuando tienen crisis económicas o cosas de este tipo, las mujeres migran a los países del centro de Europa o de Europa del Sur, España, Italia, Francia, porque son bonitas, o sea, son chicas con rasgos así europeos, pero bastante pobres. Y es como allá el estereotipo de lo que era, por ejemplo, aquí había ese estereotipo, ¿no? Respecto a las costeñas. O sea, una costeña que no sabías por qué era bonita, soltera y joven viviendo en Quito, pues era como, de leyes de trabajadora sexual, así. Y en Europa existe ese prejuicio, ¿no? Con las romanas. Y ella cuenta eso, o sea, que lo primero que hacen es agredirles sexualmente porque es un mecanismo de dominación. O sea, ya una vez que están lastimadas en ese aspecto, como que ya les faltaron físicamente, empieza como una especie de lavado cerebral, una especie de, bueno, ¿y qué haces aquí? Te lo mereces, no eres de haber venido, porque no te dedicas a otra cosa, no vales nada, tal, dedícate a esto. Y claro, se dejan explotar, ¿no? Son mecanismos de manipulación bastante potentes. sí, Claro, eso. sí, la persona es como que va absorbiendo eso y se empieza a sentir que no tiene el poder. Claro, exactamente, es para eso, para que pierdan la voluntad y el control de sus Es abuso decisiones. psicológico y corporal. Totalmente. Y claro, o sea, la propuesta de esta chica es la regularización del trabajo sexual. Ajá. Porque, claro, dice, es una utopía el pensar que vaya a desaparecer, pero no va a desaparecer. Entonces lo que ella dice es el hecho de que la sociedad sea mojigata, hipócrita y todas estas cosas, genera las condiciones para que el trabajo sexual se genere en condiciones indignas, se genere en condiciones marginales, en condiciones de explotación y demás cosas. Claro, por ejemplo, en el caso de las chicas capturadas por las poquianchis, las niñas vivían únicamente con 5 tortillas duras y frijol al día, no recibían absolutamente ningún tipo más de compensación alimenticia. Eran esclavas. No vivían en lugares adecuados, todo vivían de manera hacinada, vivían a maltratos y golpes. Por ejemplo, pero para conseguir todo esto, mantenerse ocultas, las poquianchis, para mantener los permisos, la hermana, como que la del medio, María de Jesús, tuvo que acostarse con lo del permiso de sanidad, con el permiso de seguridad. Ya. O sea, vendió su cuerpo a cambio de los permisos que le mantenían el local. Conforme iba avanzando las situaciones, Yo supongo que también pagaban
O sea, claro. Es una Pero dinámica muy lo típica más también. trétrico de todo esto es que la mayoría de sus colaboradores no recibían dinero, sino acceso ilimitado a las chicas. Ya. ¿Sí? O sea, la mayoría de los sean sus guardaespaldas, choferes y personas que tenían mayor contacto, o los que traían las nuevas chicas, ellos recibían el pago en carne, como dicen, o sea, ir y tenían el acceso total a las chicas que habían traído o a las que ya se mantenían ahí. Por ejemplo, cuando una de las chicas se volvía vieja para las poquianches, que no era más allá de los 25 años, se las remitían al verdugo. El apellido de ese verdugo era Bocanegra. Ya. ¿Ya? El Bocanegra lo que hacía Bocanegra es encerrarlas, les llevaba al rancho del burdel, las llevaba a un rancho. En este rancho las encerraba, las mataba de hambre. Cuando ya no tenían la fuerza para defenderse, les pegaba con un palo, con un clavo, o sea, un palo, y al final tenía un clavo oxidado, y con eso la golpeaba. No necesariamente las mataba, en muchas ocasiones las enterraba vivas, ¿ya? O a su vez las quemaba con planchas. Qué terrible. O sea, algo más que también, antes de que te vayas más allá, lo que tú comentas acerca de que les daban de comer un par de tortillas y cosas, o sea, en parte alimento, escaso alimento, no me resulta extraño, porque habíamos estado revisando también el caso de las lolitas, que pensábamos que era un tanto mítico más que real, pero bueno, se dice que sí hubieron casos. En ese sentido, como las lolitas les cortaban las piernas y los brazos, incluidos hasta los dientes, para que no se puedan defender, les daban de comer papillas. Entonces el asesino aseveraba que en este caso el proxeneta, ¿no? Él aseveraba que les daba papilla para que puedan sostener su figura y puedan ser atractivas y parecer muñecas. Entonces, en la parte de los golpes también, o sea, es como que les maltratan, pero hasta un punto en donde pueden ellos sostenerles como mercado. Por ejemplo, para mantener su mercado, o sea, el número de sus mujeres listas para trabajar, las que tenían mayor demanda, generalmente ellas, si quedaban embarazadas, las mismas poquianches les realizaban abortos, y el mismo día que se le hacen el aborto las volvían a mandar a trabajar. Es decir, no había un descanso para ellas. Y en ocasiones, si nacían hombres, morían, pero si nacían niñas, las solían mantener con vida hasta que ya puedan ponerse a trabajar. ¡Qué bestia! O sea, esto duró unos 20 años más o menos, desde 1945 a 1964, que fue ya cuando se destapó y se cerró todo. Verán, esperen chicos, esperen. Es que lo que pasa es que me quedo sorprendida de que les manden a trabajar después del aborto. Se supone que es un área susceptible, ¿no? Sucede el aborto, pero y puede ¿qué les va a morir. importar? Así no, Pues es que el sangrado puede ser abundante. Imagínate, pero es una para atrocidad. ellos es bueno, si puedes bien, si te mueres también, o sea, claro, ellas no perdían. Claro, pero imagínate, o sea, la capacidad que tienen estas personas, de la falta de raciocinio de ser humano, ¿no? Claro, no, y siendo mujeres mismos, no hay y eso empatía. que hasta ahorita todavía está relativamente tranquilo lo que está pasando, porque después esto va a empeorar. Yo encuentro el germen de esto igual con la crueldad de este tipo que dices que era el verdugo. Digo, claro, podían contratar a uno que administre de una forma un poco más elegante hasta la muerte, ¿no? O sea, digamos, esclavitud ha habido siempre, y no es como que a los esclavos siempre se les haya tratado como un desecho. O sea, hay sociedades donde tal. Pero ese nivel de crueldad creo que responde a que estas muchachas, seguramente por el perfil que cuentas de que era el papá de estas manes, seguramente también eran niñas abusadas. O sea, seguro, así. Claro, y creciendo con un modelo paterno tan vacío, tan negativo, que muy probablemente también abusó de ellas, es obvio que se va a generar una falta total de empatía, ¿no? Claro. No, en realidad ellas tenían la realidad muy alterada, porque, por ejemplo, un carácter muy particular de ellas es que consideraban el beso entre mujeres pecado. O sea, ser lesbianos es pecado. Y si una chica le besaba a un cliente, también era pecado. Eran proxenetas, pero también eran fanáticas religiosas. Exactamente. O sea, y por ejemplo, había casos en los que había un detalle muy morboso por parte de ellas. Es que si una de sus niñas, por decirlo de una manera, besaba a un cliente, ella era castigada.
Ya. En vez, o sea, no es que le decían al cliente no puede besar a las prostitutas, no, sino besaste a un cliente, te castigo. O sea, Y si ellas para mala podían. suerte la chica se negaba a las peticiones del cliente, también eran castigadas. O sea, ellos podían besarles, pero ellas a ellos no. No, si te besaban a la fuerza o algo, te castigaban. Claro, ellos tenían que negarse. ¿Ya? Ah. Pero tampoco podían negarse. ¿Ya? Y la forma en la que controlaban esto es que las poquianchis en todo su local, en todos los cuartos tenían agujeros para espiar, para ir controlando que no cometan pecado, porque aparte de eso otro pecado era lesbianas, besos a las prostitutas y sexo anal. Si cometían alguno de esos actos, la que era castigada era la niña, la chica, la prostituta, la que se encontraba sometida, más que el cliente, ¿no? Yo lo que me puedo imaginar de esa situación es que en realidad estas estructuras suelen ser para darle otro valor a esa práctica. O sea, si llegaba, no sé, el cura de la parroquia, que los curas suelen ser bastante adeptos a los burdeles, llegaba y decía, pero soy yo, señora. O sea, yo luego ya me perdono el pecado. Tomás decía, ya, bueno, padre. Pero decía, pero esto requiere una compensación. Entonces el padre pagaba el doble, el triple del servicio y se le permitía hacer esto. Y luego, claro, la golpiza sádica a la muchacha, porque es una estructura basada en el sadismo, no en el disfrute de la crueldad. Entonces, claramente las enfermedades mentales sí tienen sus escalones, por decirlo así, porque imagínate, todo lo que ellas hacen es contradictorio. Yo creo que más es la satisfacción que ellas sentían al establecer sus normas ilusas. El control sobre las víctimas. Por ejemplo, o sea, hubo tal control que algunas mujeres que habían sido secuestradas empezaron a desarrollar algo similar al síndrome de Estocolmo, es decir, como que cogerle cariño a sus personas, a sus captoras, y se quedaban ahí trabajando para ellas. Una de las empleadas de confianza más sádicas se llama Esther Muñoz, más conocida como la Pico Chulo. Pico chulo. Pico Chulo, ¿ya? Esos Chulo apodos. se les dice aquí a los proxenetas, ¿no? Sí, Claro. pero más el nombre de ella es porque tenía una boca bonita. Chulo de Chulo de bonito, Ya. sí, chulo de bonita. Ya, esta mujer era esta chica estaba encargada de, por ejemplo, viene una chica nueva y la condicionaba a lo que tiene que hacer. Ya. Si no lo hacía, ella era especialmente sádica atacando a las mujeres con una pala. O sea, y hubo varios casos en los que reventó la cabeza de chicas Claro. que no accedieron a sus indicaciones. Es que Pero bestia. y es que es denso. Claro. ¿Cómo se juntaron? O sea, se juntaron todos los sádicos del pueblo. No, sí, ¿cómo- y cómo es después, posible? por ejemplo, luego llega a trabajar con ellas un ex militar llamado Emeregildo Zúñiga. ¿Ya? ¿Ya? Este ex militar dijo, bueno, están haciendo las cosas bien, pero como estamos matando tanta gente, tenemos que ser más listos. Entonces, él O sea, empezó... no mitigar, sino ser más listos. Exactamente. O no dejen de matar un tiempito, pero ¿saben qué? Pónganse más pilas. Exacto. Por ejemplo, antes lo único que hacían es enterrar el cadáver o la chica con el santo en el rancho. Pero en esta ocasión él dice, no, primero la matamos de hambre. Después de que ya muere por hambre, la enterramos unos meses, luego la sacamos, Ya. exhumamos su cuerpo, quemamos los restos y repartimos las cenizas. De esa forma no va a haber un registro de la vida de la persona que hubo. Claro, y seguramente muchas de esas niñas de hecho no tenían registro. O sea, en Latinoamérica se da una cosa muy densa que es resultado de la pobreza extrema, que es la venta de niños, y que se da sobre todo en las zonas rurales, en el campo, en la gente de extrema pobreza. O sea, una familia que ya tenía demasiados hijos, tenía 5, por ejemplo, para poder mantener a los otros 4, cogían y vendían uno. O sea, literal, vendían a los niños. Ay, sí, y en toda es que Latinoamérica se da ese Ese es tipo de el cosas. problema. En Europa no, en Europa se los robaban. De Imagínate, hecho, las pero monjas. recae nuevamente en la parte en la que muchas veces el tema de procrear o de seguirnos reproduciendo no tiene un sentido lógico. Por lo general ya se quedan embarazadas o bueno, en el caso digamos en Ecuador ya, por ejemplo, poco a poco hemos visto como cada censo duplicamos la población. Sin embargo, no hay Sí. encuestas o concientizaciones acerca de por qué. ¿Qué va a pasar con ese ser humano? Se quedan embarazadas y es como que, sí, ya le voy a tener O porque es sea, lo correcto. Ok, perfecto. Más o menos a grandes rasgos se sabe cuáles son los ciclos poblacionales, o sea, la demografía está estudiada y tal. Pero claro, o sea, en el sentido social y en el Exacto. sentido del conocimiento Eso sí. individual,
La planificación familiar es una cosa relativamente Escasa nueva. es. O sea, No tiene mucha nació potencia. luego del 45, o sea, luego de la Segunda Guerra Mundial se genera como que la Declaración de los Derechos Humanos y tal. Y Sí. luego de eso, las políticas respecto a contraconcepción se dan durante la revolución sexual de los hippies en los 60. Entonces ahí es cuando las mujeres empiezan a empoderarse un poco de su cuerpo y a exigir políticas públicas en torno a la planificación familiar. Pero recién a finales de los 60. Pero el punto... Y, de lo obvia- que- y obviamente eso no progresa tanto en todos los lugares del mundo, porque luego Richard Nixon sataniza al movimiento estudiantil y social de los Estados Unidos, de los jóvenes de los 60, ¿no? Con la famosa guerra contra las drogas, con el caso de Manson y tal. Y entonces Ya. toda esa lucha en buena parte se anula. Y le sirve a los grupos ultraconservadores de argumento para detener esas políticas. Entonces hasta la actualidad estamos con eso, así como que se intenta poner políticas en la educación pública simplemente para decir cosas como, a ver, niños, usen condón si van a tener relaciones sexuales y por favor no golpeen, no maten, no odien a los maricones. Y por eso los grupos ultraconservadores se quejan mucho y dicen, ay no, pues quieren volver promiscuos a los niños y quieren que los niños estén ahí fornicando y haciéndose maricones, homosexuales y trans. Claro. Ajá, entonces esa es la constante lucha. O sea, incluso hay estados, hay momentos de bonanza en la mayoría de estados donde se intenta hacer estas políticas públicas, porque esa es otra de las cuestiones por las que no se hace, porque simplemente no hay plata. Sí. Es como que en Latinoamérica muchas veces hay lo suficiente para que el gobierno de turno se meta al bolsillo y lo que sobra ahí para alguna obrillita, lo que sea. Entonces si no alcanza ni para eso, menos va a alcanzar para decirle a la gente, oigan, reproduzcanse conscientemente. No alcanza la Sí, plata. eso justamente te iba a decir que tal vez está ahí, ¿no? Está ahí la Claro, las concientización. políticas existen y la Pero teoría. no sí. ha llegado de la manera correcta al receptor. Entonces, más lo diría yo, es algo más individual y en el tema más femenino, claro, la responsabilidad siempre va a ser de dos, pero en el tema femenino es mi cuerpo, ¿no? Y yo controlo esto de acá, mi cuidado y ahí va, la concientización de por qué voy a seguir procreando si no hay una necesidad todavía, por qué si ya tengo un hijo me voy a quedar embarazada de otro y de otro y de otro, entonces a este punto vamos. Claro, pero eso lo dices tú, que eres una persona con cierta formación. Claro, ¿cachai? ahora tú dices también. Imagínate en el Claro, campo, imagínate aquí en el mismo, no campo. sé, en Otavalo. no. Entonces, en Cotocollao, en Toctiuco, en la Argelia, en la Forestal, así, en esos barrios metidos para adentro, sí, Toda la con periferia de la ciudad. en las zonas Exacto. periféricas, ¿no es cierto? En esos lugares En la es periferia de- súper duro que entre algo de educación, cacho. Las políticas Exactamente. públicas no llegan hasta ahí. Y lo que te decía, y no puede ser una cuestión individual, porque como individuo, ya, bueno, tú te puedes educar, así, en algún punto puedes hacer conciencia y reflexionar. Y aunque sea buscas en Google, te ves un TikTok, así, lo que sea. Como individuo. Pero como individuo no puedes ir contra el peso de las iglesias, de los cultos, de la moral hegemónica que se llama, que está en los productos de televisión. La Rosa de Guadalupe, por ejemplo. Ya, ese programa debe ser uno de los más vistos de Ecuador, de Latinoamérica. Y está todos los días y son gente que tiene full plata, que intencionalmente está diciendo, loco, hagamos una novela súper patética, con ejemplos para un nivel poblacional con poco sentido crítico, que además represente las cosas de una forma ultra conservadora y totalmente sin contrastes, así, de una forma totalmente simple, o sea, del típico mensaje que está diseñado para lavarte el cerebro. Entonces estamos hablando de que hay gente con muchísimos recursos, con instituciones, dedicando su dinero y sus medios a lavarle el cerebro a la gente. Y es el peso de toda la cultura, ¿cachai? Entonces tú como individuo La no cultura puedes también es oponerte a importante. eso. Ajá. claro, incluso ellos mismos. O sea, Claro, porque y la solución, o sea, por eso es como valioso también,
tipo el movimiento feminista, los movimientos de los educadores, de la gente que milita por los derechos sexuales y reproductivos, porque buscan eso, no buscan como ni siquiera darle recursos individuales a la persona, sino de hecho en última instancia tratar de introducirse a las políticas públicas para contrarrestar el peso de, no sé, el Banco Vaticano es una de las instituciones financieras más poderosas del mundo, ¿cacho? Y los manes, cuando había una crisis de VIH en África, invirtieron plata y mandaron gente y posiblemente también invirtieron en militares, ¿cacho? En guerra, para ocupar espacios para que la gente no use condón, ¿cacho? Para que no haya anticoncepción y no haya cuidado contra el VIH. O sea, invierten plata en la muerte y en la marginalidad, ¿sí? Entonces tú como militante político ves eso y empiezas un movimiento, te unes a un movimiento que ya existe. Esa es como que la única vía, porque el ser individual así en su ser individual no tiene muchas oportunidades, o sea, tienes que tener mucha suerte o ser uno de los pocos elegidos en la sociedad que va a la universidad, tiene acceso a libros, tiene acceso a conversaciones interesantes, tiene acceso a tiempo libre que le permita pensar en otras cosas más allá de tener un trabajo que te explote y que te alcance como por último, así para comer diario y ya. Sí, es una cosa bastante. Seguimos siendo víctimas del sistema. Y bueno, es un tema súper importante el que tocas, Andrés. Sí, también es importante darte cuenta de que muchas veces uno se les quiere echar la mano, ¿no? Como tú dices a personas que están en la periferia de los lugares, de todas las ciudades de Ecuador y en otros lugares también. Pero sí te has dado cuenta de que muchas veces la gente sí se cierra bastante a la cultura que ya tiene. Claro. Entonces eso por ahí también va, ¿no? Es que es lo que te decía, o sea, es el peso de años y años, de ver novelitas mexicanas, de ver a las, no sé, los programas de farándula, que te están todo el tiempo defendiendo, la familia tradicional, la monogamia. Todo eso todo es el tiempo, los homosexuales son malos, hay que tener sexo solo para tener hijos, todos los días, varias horas al día. En todos los canales de televisión. Entonces es como que contra eso, ¿qué puedes hacer? Sí, es verdad. Bueno, volviendo al tema, estabas comentando que tienen muchos hijos y pues nos resulta que regalan o venden. En el caso de las poquianchis, los hijos de sus empleadas no merecían la vida, a menos que sea una mujer, y les mantenían para tener a futuro. Pero por ejemplo, cuando ya las poquianchis empieza su declive, todo es o sea, ellas le echan la culpa a que dos prostitutas norteamericanas fueron a su burdel y tuvieron un acto lésbico. Ya. A partir de ese día empieza a decaer el imperio de las poquianchis. Ah, es que es en Jalisco, ¿no? En la ciudad de León. Ya, pero... Ah, claro. Sí, hoy nos enfocamos en México. Es cerca, ¿no? Sí, claro. Están cerca, no es muy lejos, es al norte, es el sector donde los consideran el norte. Claro, eso iba a decir, por ejemplo, en Tijuana, en Jalisco, hay full burdeles, hasta la actualidad, ¿no? Pero full, ¿por qué los gringos van a...? Ajá, claro, porque en Estados Unidos es, comillas, ilegal. ¿Cómo es el spring break? Le dicen que se van así, salen de la universidad, tienen vacaciones, y van a hacer todo su desmadre y esas cosas. Ya, y bueno, a partir de ahí, por ejemplo, uno de los primeros acontecimientos es que matan al hijo de Delfina, la hermana mayor de las poquianchis, en un bar que está a unas 2 cuadras del local. Lo que hay, Delfina va iracunda a disparar al oficial que mató a su hijo. Claro, porque me imagino que el man también debía ser criminal, ¿no? Violento. Claro, él se dedicaba, bien o mal, se dedicaba al negocio familiar, que es la prostitución, secuestrar niñas, llevarlas de eso. Wow. Ya, pero lo matan por algo completamente por estar bebiendo, o sea, no es que lo mataron por venganza o por represalia, solo por borracho. Pero fue una rayeta de borracho. Va su hermana, va la mamá, Delfina, a vaciar una escopeta ahí para ver quién fue el que no logra matar, se devuelve al burdel y le dicen que se vaya. O sea, anda, escóndete porque te van a matar o te van a meter presa, no por el burdel, no por el trato de blancas, no por el secuestros, sino porque tienes un arma sin permiso. No. O sea, lo único que tenía miedo es al arma sin permiso, no al haber disparado, no al haber matado. Me imagino que este dato de cuidado le dio el militar que estaba trabajando con él. No, este dato se lo dio la hermana que se acostaba con las autoridades para conseguir los permisos. Ya. O sea, era con advertencia. Claro, o sea, las autoridades. Pero no se pueden escapar de esto y van a clausurar el local. Cuando clausuran el local, solo van y pegan el sello. Ya. No revisan que dentro de las instalaciones había mujeres capturadas, secuestradas
y hacinadas. O sea, era un panipero. Les importó un atado de cebollas, fueron, pusieron y se acabó. Así que lo que ellas hacen es mudar de la sucursal al rancho San Ángel, donde enterraban a la mayoría de sus cadáveres. Ajá. Ahí pasan durante 8 meses las pocas mujeres que les quedaban hacinadas en un solo cuarto, ya, donde seguían ejerciendo la cuestión de prostitución y todo, pero las mujeres se mantenían, comían menos, no tenían acceso a la mayoría de luz y eran golpeadas mucho más seguido. Un día el Águila Negra lleva un quintal de lo que se llama cacahuates en México, lo que nosotros entendemos como maní, ¿Ya? y una niña, la más joven, que se llamaba Flor, ¿Qué edad tenía ella? entre 12 a 14 años, ¿ya? Ya. Come mucho. Como no habían comido bien durante más o menos 8 meses, Se enferma. ella come tanto que sufre un colapso intestinal. Claro. Pobrecita, imagínate con el hambre que ha de haber estado. Claro, o sea, y se enferma y queda adolorida y muere por culpa de haber comido demasiado, pero como no podían deshacerse del cuerpo en descomposición, tuvieron que lanzarlo por una ventana. Ay, Claro, pobre porque el local niña, estaba no cerrado, me digas. ¿no? Claro, ellas ya estaban en el rancho San Ángel, Ah, ya. ya, pero ahí las tenían encerradas en un solo cuarto. Y ahí es como, se muere y no podemos nosotros sacarle, así que nos vemos en la obligación de lanzarles por una ventana. Déjame adivinar un poquito aquí. Le lanzan por la ventana y no sé. Me corriges ahí, es como desenlace de película. Por esa razón les descubrieron. descubre. No, ¿Qué pasó? ya, no, espérate, falta todavía, ya. Luego, una de las chicas le da una infección por tener relaciones con un perro. Pero eso lo obligaron, me imagino. Claro, o sea, no es que la niña lo quiso, o sea, nada de lo que las Claro, niñas... seguramente nada- De fue locos, algo ya te que- vuelves loca. No, seguramente fue algo que alguien contrató, ¿no? Sí, alguien controla. Aunque dice el rumor, no pude encontrar una referencia exacta, que era como el acto de ella, su acto, o sea, como que se presentaba y ella hacía zoofilia. Como el show. Ya, era como que pero la cuestión es que ella... Más, o sea, igualmente el animalito, imagínate, o sea. Claro, no, les pero El someten- animal era un perro, abuso. lo que tenemos del animal es un perro salchicha. Ya no sabemos más de eso. Lo que sí sabemos es que la niña sufre una infección, Ujú. pasa 8 días de sufrimiento y su hermana decide liberarla del sufrimiento matándole a golpes. Ay, no. O sea, la hermana tuvo que matarle con golpes, reventarle su cabeza para que la hermana deje de sufrir. Ay, no, ¿Ya? pobrecita. Y esto se hubiera seguido prolongando durante más tiempo, si no es porque una chica logra escapar. ¿Ya? Ya, esa chica tuvo 3 años de captura, o sea, estuvo 3 años en cautiverio y logra escapar. Cuando ella escapa, la suerte es que ella vivía del sector, la habían tomado del sector y logra escapar. Cuando ella llega a su casa, en vez de atender sus heridas o descansar, lo primero que hace es dirigirse a la policía, donde solicita, o sea, dice, miren, estas mujeres están atrapadas, necesito que me ayude, están muriendo, las tienen obligadas, sálvenlas, ya. Y la policía... La policía, no, ya sabemos. No, bueno, hubiera sido que digan eso. Solo se le rieron y dijeron, no, es mentira todo lo que tú estás diciendo. No. Porque Qué todos absurdo. los miembros de la policía estaban coludidos con las pucachas. Claro. Por suerte, el mismo día que hacen la denuncia, se encuentra ahí un periodista. Y este periodista es el que hace pública. Eso fue destino. Exacto, o sea, Eso si no tenía hubiera que sido pasar. porque ese periodista estuvo en el momento adecuado, en el lugar adecuado y escucha esa historia, nunca se hubiera destapado. Porque la policía no le interesaba solucionarlo, porque todos Ya. tenían un beneficio gracias a este local. Claro. Ok. Se destapa todo el proceso, son condenados todos más o menos a unos 40 años de prisión, pero en el 92, cuando se hace un texto, un libro, para que se visualice todo lo que se hizo, se agarran las cuestiones judiciales, es decir, que hubo irregularidades en el proceso, iban a liberar a todos los miembros de las Poquianches, iban a ser liberadas. Pero ahí entra lo que es el destino o el karma, como quieran verlo. El Águila Negra, Ok. Hermenegildo Zúñiga, muere de un infarto al corazón el mismo día que se entera que va a ser liberado. Las De la hermanas felicidad. Poquianchis, la hermana mayor, la hermana menor queda traumatizada porque intentaron lincharla y nunca más volvió a ver la luz del sol. Oh, La hermana, otra de las hermanas del medio murió de cáncer bastante tiempo antes, así que ella técnicamente se libró de todo esto. Y la mayor, la líder de todo esto, Delfina, ella muere, según muchos relatos, porque accidentalmente le cayó un balde de cemento en la cabeza. Muchos dicen que se le cayó, otros dicen que en realidad le botaron el balde. Ojalá.
ya, pero pasó de 12 a 15 días de sufrimiento antes de morir. Y así es como terminan las Poquianchis. Directamente proporcional a... Y eso Claro. que faltó un poquito, ¿no? No, pues no es proporcional. Ah, no no, es digo, proporcional. directamente proporcional la muerte a lo que hizo, pero digo Lo que que faltó. No. actualmente cuando se revisaron los resultados, ¿Por se qué? encontraron 91 víctimas confirmadas, pero se cree que hay un promedio de más de No, 150 no. víctimas, Es bastante eso. sí, que quedaron en el rancho San Ángel. ¿Alrededor Esto de pasó qué desde tiempo? 1945 ¿Ves? Eso en la a Rusia, eso en la 1964. Rusia soviética no pasaba. ¿Mande? Eso en la Rusia soviética no pasaba, ¿cacho? Eso a estas chicas poquianches. Al primer mes, al Gulag. A construir las rieles del tren siberiano. Y esa es la historia que hubo detrás de uno de los burdeles más famosos en México, que es el Jalisco de Noche, o el Poquianchis, con una de las asesinas más prolijas en Latinoamérica. Sí, está bastante fuertecito el caso, tétrico también, pero ahora me toca a mí conversarles acerca de un caso igualmente mediático que pasó recientemente y nosotros decidimos tomar estos temas, bueno, porque pasan también en mi caso con igual a mujeres que fueron víctimas y tomando en cuenta que estamos en el mes de la mujer y los feminicidios y todo lo que ha quedado impune, porcentajes estadísticos, etcétera, queríamos nosotros hacer un recordatorio, ¿no? De que estas situaciones dejan marcado en la línea del tiempo, ¿no? Bueno, para comenzar, tomamos los casos de México, igual en este caso, se trata de Juan Carlos Hernández. Esta persona, este sujeto es, digamos que la parte intelectual de todo lo que se desarrolla en los asesinatos. Casi alrededor de 20 mujeres confirmadas fueron asesinadas. Se le denomina el monstruo de Ecatepec. Entonces, el señor tiene una esposa y empieza a realizar las matanzas a partir de los 22 años que él tenía. Entonces, su mujer, llamada Patricia, le ayuda con todo lo que es atraer a las chicas, y se suma también el cuñado del señor, el hermano de la esposa, y él en cambio toma el papel de deshacerse de los cuerpos, mientras ella, con esto de vender ropa de bebé, bisutería, atrae a las víctimas para que las víctimas lleguen a la casa, y en este caso el baño era el lugar en donde les hacía entrar para distraerles, y inmediatamente les caía algún golpe, le caía de alguna manera acababa con la vida de las mujeres. Entonces resulta que este señor con 48 años, ella con 42 y Omar, que es el cuñado, con 38 años, realizan esto en una complicidad entre los tres. Y bueno, o sea, no se menciona mucho del hijo de la señora Patricia, y en este caso el monstruo de Ecatepec no se menciona al hijo, pero se sabe que tenían un hijo que vivía ahí mientras sucedían estos hechos. Lo que mi primera noción fue darme cuenta de que este niño, si está libre, o sea, está pasando por momentos súper difíciles, y quién va a ser mañana. Pero bueno, volviendo al tema, él cuenta la historia. Esta historia él cuenta cuando le hacen las entrevistas, las investigaciones, le hacen preguntas, en donde él dice fríamente que más vale que no salga, porque va a seguir matando a mujeres. Y menciona que tal vez no se libre de esta, pero si sale va a seguir matando, él va a seguir haciendo esto. Sin ninguna muestra de remordimiento. Es más, habla de las víctimas con respeto. Entonces, ¿A las víctimas o él mismo? él habla en las entrevistas, habla de las víctimas con respeto, se refiere a ellas con respeto. ¿Ya? Es más, incluso fue a ser testigo de la desaparición de una niña de 13 años, una adolescente de 13 años. Le desaparecen a la chica y el papá empieza a buscarla desesperadamente, a lo que le preguntan al vecino, que era él, y bueno, como ya desapareció, entonces van a poner la denuncia y todo, y él incluso sirve de testigo de la desaparición.
Claro. aún así habiéndola él asesinado. Entonces cuenta Patricia, porque también a ella le hicieron las investigaciones, cuenta Patricia que en el momento de que empieza todo a suceder por primera vez, Patricia le ayuda, pero primero quiso denunciarle. Con la primera mujer fue una mujer que se llama Fabiola, con un hijo. Entonces ella llega con su celular, con dinero, le despojan de sus bienes y inmediatamente él le dice a la mujer que salga un momento con su hijo y salen de la casa. Entonces cuando él termina de asesinarla, le dice: ya puedes pasar. Entonces ella pasa y le ve al cuerpo sin vida, a lo que ya se acerca, le ve con un corte bastante grande en la garganta y le dice: te voy a denunciar. Primera reacción. Y él le convence y le dice: mira, nos vamos a ir los dos presos para empezar a guardar en secreto todos los asesinatos. Entonces luego le convence de que no, o sea, que en realidad tienen que estar callados, permanecer callados. En un principio le extorsiona, ¿no? Me parece Claro. algo... Le manipula para que le haga caso. Una o sea, manipulación. le manipula. Claro, Una porque manipulación. le amenaza con decirle, con testimoniar que ella era cómplice, para que le metan presa a ella también. Exactamente, pero la parte más extraña es que ella logra acceder, ¿no? Claro. Es muy atroz, pero logra acceder. Y luego le sacan de la espaldilla un pedazo de carne y se alimentan de ella, esa vez. La segunda vez que ¿Por matan... qué? ¿Alguna vez le preguntaron por qué comían? Él decía que él prefiere dar de comer a sus perros con la carne de las mujeres. Entonces, él les alimentaba con esa carne. Y no dejó de alimentarse más adelante en posteriores asesinatos. En el próximo que cometen es a la la adolescente de 13 años, del cual sirve de testigo, pero en este caso a la chica de 13 años también le sacan una parte y también se alimentan de ella, y luego ya despojan el cuerpo nuevamente. Lo que pasa es que también él le encontraron que hacía seguimiento a páginas de ocultismo, páginas de violencia extrema, brujería, santería. Entonces él lo que hacía es ofrecerle a la muerte, como le sacaba el corazón a ellas y les ponía en el altar el corazón, ofreciéndoles como una ofrenda, ¿ya? Entonces lo que sí fue impactante también es que una de las víctimas llegó con un bebé de 2 meses. A lo que, bueno, le asesinan a esta señora, también la asesinan, y al bebé le venden. Pero afortunadamente logran capturar a la pareja que compra el niño y bueno, ya está a salvo, pero le asesinan a la madre. Entonces ellos no tenían... Es súper extraño cómo manejan internamente sus pensamientos, porque no tenían ningún... La pareja que compró este niño cae después de la confesión de los crímenes. Claro, sí. O sea, recuperan al niño. Claro, es que todo se va conectando, ¿no? Porque... ¿Cuánto tiempo estuvieron activos? Verás, empieza todo en el 2016, que no es... Es reciente. Sí, pero imagínate, o sea, en el 2016 hay una incongruencia, porque dicen que empieza en el 2016 porque una chica se ha escapado y ha ido a denunciar o ha ido a avisar. No la han creído, igualmente que tú comentas, pero la razón por la que le capturan es porque va una segunda persona que se escapó, y las últimas 3 desapariciones y asesinatos suceden de una manera ya menos pensada. Entonces la última se escapa y ella acaba de decir toda la verdad, y así es como esta persona cae. Pero en la incongruencia está en que se supone que él dice que a los 22 años comenzó. Entonces esto no tiene sentido que haya comenzado en el 2016. Pero se tiene datos de la chica que fue a denunciar y no se le hizo caso. Entonces las víctimas confirmadas es a partir de 2016, pero por testimonios del monstruo de Ecatepec, que ha empezado desde que él tenía 22 años. Claro, sí. Claro, y además es curioso cómo se da la primera víctima. O sea, el patrón de los asesinos seriales es que el primer crimen suele ser menos planificado, o sea, más en un arranque como pasional, y este es como que está bastante bien planeado y no le presenta mayores dificultades. O sea, como para
matar rápido a una persona y luego aparecer con el cuerpo en la casa. No aparecer, sino estar con el cuerpo ahí. Claro, es bastante raro. Sí, Y la esposa era mucho mayor que él. No, él tenía 48 y ella 42 en el momento de ella su captura. Pero imagínate que él dice que prefiere, les tiene mucho odio a las mujeres. Él prefiere verles muertas que estén respirando su oxígeno, dice. Prefiero matarles y que estén muertas y comer de su carne, que estén respirando mi oxígeno, dice. Entonces él tiene mucho odio perturbado está. Y él asevera que no tiene ningún problema psicológico, dice que él está bien. Y luego inmediatamente después de ello empieza a contar que claro, su niñez fue cruda, dura, porque la mamá sostenía relaciones sexuales con personas y prácticamente empieza a conversar que era una prostituta. Y ahí te vas a dar cuenta de que en su formación mismo ya estuvieron los primeros indicios de la persona que ahora es, ¿no? Entonces, claro, no todos somos iguales, pero un resentimiento hacia su madre. A las mujeres, en realidad, a las mujeres en general. Entonces, así fue, es como poco a poco empieza a hacerse más grande todo este embrollo. Uh-huh. Y en el momento de su captura, encuentran como casi 200 piezas óseas, vestimenta, me imagino que también documentación. Empiezan a encontrar metido en cemento los restos. ¿Ya? Los restos y los corazones, como les digo, o sea, en ofrendas. Además encuentran también todavía en el refrigerador la carne conservándose y todo eso. Incluso él dice que tenía que alimentarse, pero no es tanto porque no tengo dinero, yo como de ellas, sino que dice que más que el dinero, él tenía una necesidad, una sed, o sea, una sed de matar, porque ya estando preso, él dice, los presos le han escuchado decir a él que él necesita cada 3 meses probar sangre, y la esposa le manda a decir que se haga daño en sus propios dedos para que se chupe su sangre, para que no siente esta necesidad. Y es bastante bélico, ¿me entiendes? Sexual, entonces. Sí. Sí, pero hay un criminólogo español que se llama Vicente Garrido, lo acabo de consultar, no recordaba su nombre, y él destaca dos cosas que creo que pueden estar relacionadas con este caso. El uno es que ambas cosas refieren a lo mismo, que este perfil de atención a lo místico suele ser sexual. O sea, es una transformación que la mente hace de la libido. Entonces, sí, o sea, los motivos suelen ser sexuales. Y también toma en cuenta que él también hacía ritos satánicos, tenía santería, hacía claro, pero es una forma que el cerebro encuentra de procesar la libido, el deseo sexual. ¿Verdad o no? Lo que sí es que, bueno, cada quien también tendrá como una opinión acerca de esto. Me imagino que ya expertos se han de ver encargado de conversar con él. Sin embargo, pienso que sí va un poquito más allá, porque, bueno, en la parte que tú dices que tienen una inclinación sexual y la expresan de esta forma, puede ser que sí, pero por otro lado también a veces es como el enamorarse de lo oculto, ¿no? El enamorarse de querer hacerlo, ¿no? Por el simple hecho de querer pertenecer, sentir que pertenece a esta parte oscura. Claro, pero o sea, bueno, puede ser un pensamiento delirante también, ¿no? O sea, que la persona esté simplemente con la realidad muy alterada y que hay un punto en el que ve, siente, cree, piensa que todas estas cosas son reales y que el diablo existe y que es un espíritu ahí con cachitos y patas de chivo que se le va a aparecer y le va a decir: ay, qué bonito, cómo mataste, gracias, ahora el mundo es más malo y más oscuro. Claro. Ya, puede ser que esté completamente demente, pero no, porque siendo ese el caso, sería un individuo inoperante. O sea, las personas que tienen ese nivel de daño en la percepción suelen estar ya en unos estados, o sea, como un loquito del centro, por ejemplo. No suelen tener la capacidad de integrarse. Parece cuerdo, ¿no? Ajá, no pueden tener la capacidad de integrarse, entonces suele ser como un delirio, digamos, entre comillas, artificial,
para justificar eso, como esa pulsión una necesidad, sexual. Es una adicción. Es sexual, Claro. pues, es pasional, es Sí. no sexual en el sentido de que no se vaya a masturbar luego de hacerlo, sino de que le reporta un tipo de satisfacción que tiene que ver con el placer, con el aplacar un constante surgimiento de deseo, como el hambre, como el Exactamente. aseo, como el propio deseo sexual. Sí, Entonces, sí, todas las características apuntan a que es sexual. Sí, bueno, y también mira que él ha sido en la década de los años 90, él ha sido militar. Ya. Y después ha seguido un curso de seguridad privada. Entonces él, con este curso de seguridad privada, podía estar en lugares en donde no era percibido fácilmente. Entonces podía salirse, digamos, con la suya. Y también tenía el intelecto para poder realizar todo esto. Entonces, imagínate, una persona de seguridad sí tiene que estar pendiente pues de ciertos rasgos de la persona. Le hace un poco de análisis y en este caso él a sus víctimas. Entonces, de hecho, o sea, las personas que menos parecen, que están así como que tranquis, por lo general resultan ser asesinos seriales. ¿Y te das cuenta? O sea, uno nunca sabe cuál va a ser un asesino porque tratan de ser funcionales y no verse amenazantes en la sociedad. Claro, pero bueno, siempre cometen errores, ¿no? Y el que no comete, el asesino que no comete errores, ya no jala más, va y cuenta. Y algunos sienten satisfacción porque he visto en documentales de contar y decir, sí, yo hice, se sienten como orgullosos de haberlo hecho. Y si no te cachan, tú vas y cuentas y dices, sí, le hice así, y así, y así, también así. Ajá, pero algo decías del intelecto. Y es verdad que en apariencia son, entre comillas, intelectuales. Pero justamente pensando en ese tipo de cosas y en otras tantas, la definición de inteligencia dentro de las disciplinas de la psicología y de la salud mental está en discusión. O sea, dices, ¿qué es la inteligencia? Es un rasgo adaptativo. O sea, es un rasgo que tiene el ser humano que nos ayudó a estar en sociedad, a ser más prolíficos como especie, a reproducirnos más, a que nuestras crías vivan más. Entonces, dentro de eso, ¿dónde cabe matar? ¿Es un acto inteligente matar por placer? Y así hay un nivel de planificación y tal. Pero esta persona, a ver, yendo a una de las teorías de inteligencia más básicas, por ejemplo, inteligencia verbal, la mínima, la suficiente como para sugestionar a alguien, que no es fácil, pero tampoco es algo de lo más elevado. Inteligencia matemática, cero. Porque cero, o sea, ¿en qué usa la matemática? ¿Eso para contar los muertos? Cero. Inteligencia emocional, menos 10. Inteligencia intrapersonal, menos 10, menos 10. Inteligencia musical, seguramente también, menos 10. Inteligencia espacial, bueno, dices que hizo esto de ser guardia y sabía moverse en los espacios, ser discreto y tal, ya ponle un 5, ya, porque tampoco era un acróbata, ya, un gimnasta olímpico, 10. Este chico que sabía medio camuflarse ahí, un 5, un 4. Ya. Entonces tienes las 7 inteligencias, en la mayoría tiene menos 10, en otras tiene 0 y en un par tiene el promedio. Ya. No le veo muy inteligente yo, muy intelectual. Verás, porque no lo es, ¿cacha? No me refiero en él en sí, sino digo en general. Ese nivel de atención y de energía que ponen a su capricho, a la codicia por cumplir sus instintos perversos, claro, le llevan a ser constantes, a tener, ¿cómo se llama esto que tiene la gente con TDA? Hiperfoco. Entonces los manes no tienen la atención al 1000 en una actividad hasta que terminan. ¿Ya? Como la gente que tiene TDAH, que tiene hiperactividad con déficit de atención. O sea, claro, están todo el tiempo distraídos y hay un momento en el que dicen, no, tengo que resolver este problema y le ponen toda su concentración. Y se les va la hora, se les van los días, se obsesionan un montón. Y es esto, o sea, en realidad es un rasgo del propio trastorno mental. Y mucha gente de esas se les ha hecho estudios y mucha gente tiene inteligencia promedio un poquito baja y otros de plano son retrasados mentales, o sea, dan como resultado tener cocientes intelectuales a los niveles de déficit, que es menos de 70 se considera.
Entonces, claro, no. Creo que es por Hannibal, cacho, que es un supermédico y es un super genio planificador. Sí. Y muchas otras, claro, y muchas otras películas, otras ficciones donde se presentan psicópatas que en verdad sí son genios, ¿no? Pero es la excepción. O sea, en realidad los psicópatas, los asesinos, los sociópatas suelen ser más bien poco inteligentes. Porque, claro, la inteligencia de hecho te lleva a entrar en espacios de la comunidad y de la sociedad donde de hecho aportas, donde Claro. eres un núcleo de crecimiento de todos. Más que yo creo que el monstruo de Batman, no tanto como inteligencia, sino como aprender a moverse en la sociedad sin ser detectado. O sea, tener una rutina o procesos que, como él ya fue militar, como fue guardia, sabe qué procesos y qué errores, sabe qué va a buscar la policía, o sea, aprendió a manejar la sociedad. O sea, hizo todo lo de su vida, sacrificando desarrollar todas las demás actividades y todas las demás habilidades, las dedicó a poder un día matar sin que le descubran. Es increíble. Claro. Es bastante. Qué horrible. Verás, y ahorita Es que como mencionas Hannibal, es como sacar 0 en todas las materias del colegio para pasar una sola. Para ganarte la beca en deportes. es eso. Buena analogía. Pero eso que tú mencionas que de Hannibal, te quería Grandes, ¿no? comentar que esto fue un caso bastante terrible y de hecho se hizo una serie, ¿cachas?, en Netflix. Sí. Y esta serie recopila los hechos que han pasado, las entrevistas hacia la esposa, al cuñado y tanto a él mismo, ¿no? Imagínate que estuvo en el Universo también, en la BBC. Ya. Entonces sí, hay varios documentales de Se volvió acerca muy de- mediático. Y si tú encuentras, digamos, de lo que yo estaba mirando, encuentras uno y el otro dice eso que primero investigué, más algo más que vino después. Entonces, en este punto ya la mayoría fue investigado, pero cada vez iban conectando. Entonces, esto fue terrible. O sea, Es pero que- todavía se está investigando, Claro, o ya está se cerró. reciente, claro. Aquí a este punto ya se cerró, pero debes tener en ok. cuenta de que estos casos, por lo general, Se pueden abrir de mantienen claro, latencia en cuestión a adaptar o archivar nueva información. No Claro, se sabe. igual- Para mí no igual fueron 20, para mí fueron O más. sea, y está ahorita ¿en qué Más está? víctimas, Él sí. está preso, muerto. Eso, casi me olvido. Bueno, Preso. lo que dice que para las 20 víctimas que se habían ya detectado, lo que yo te digo, para mí fueron más, pero a las 20 víctimas que ya se habían detectado les hicieron como un cómputo de todo lo que debería él pagar en condena, y son 367 años, casi 400. Pero en México la máxima es 60 años, ¿no? Pero más o menos, o sea, 367 es más o menos lo que si él viviría 1000 años es lo que le tocaría, ¿me entiendes? Claro. Pero no, pues los 60 le tocó, pero a ellos, al esposo y al hermano de la esposa, a ellos tuvieron también su condena. No detallan mucho cuánto tiempo, pero más se refieren a él. Y a ellos no fueron tan severos con ellos, pero yo creería que ellos ya no van a salir ya. Claro, pues es ya, que- ¿qué va? Retorcidos. Hay dos tipos de fórmulas para generar la condena. En la cuestión de qué tanto se alarga. Entonces una escuela jurídica, no recuerdo los nombres, pero más o menos te convalidan todas las penas por la pena del delito mayor. Es, por ejemplo, la que tenemos aquí en Ecuador. O sea, aquí en Ecuador nadie puede pasar más de 24 años en la cárcel. Puedes matar a 50 personas. Ya. Pero la pena es por el delito, el asesinato que tenga más agravantes. Ah, ya te entiendo. O sea, Ajá. no es como que le hacen un Exacto. agravante. Te va por acumulando. No, ajá, no Pero es un por agravante. ejemplo en Estados Unidos tienes, creo que en México también, hay sumatoria. Entonces, un delito fue homicidio simple, 16 años. Otro delito fue homicidio simple con alevosía, 20 años. Se basan en el de 20 años. No, Como que no te van sé sumando. cuánto sea la pena. Creo que de hecho son 40, en Estados Unidos son 40. Ah, no, yo pensé Y, que hablabas de